de lugares sagrados que tienen este toponímico ki. Entonces imagínense Caranqui, Cara, Punku, Punku, puerta de los Caras, de entrada de los Caras, que hasta ahora tenemos como toponímico y como ahora como un barrio densamente, una zona densamente poblada. Entonces finalmente llegan a Caraquis, y de Caraquis, que es la bahía de Caracas, ¿no?, y bajan a la zona de Zumpa, que muchos llamarían Tumpa, Tumpa o Zumpa. Y entonces dice Anhelo de Oliva que ahí el jefe, el señor, se llamaba Tumpa o Zumpa, que hasta ahora nosotros tenemos la cuestión de los amantes de Zumpa, el lugar donde se encontraron esos esqueletos de amantes de una pareja abrazada con unas 7 piedras encima, que todavía tiene que ser develado bajo criterios nuevos, ¿no? Entonces Zumpa, que puede ser más tumba, esta relación de tumba empieza que Tumba tiene 2 hijos, el uno se llama Quitumbe y el otro se llama Otoya. Quitumbe y el otro Otoya. Como en los mitos, nunca hay que entender los mitos desde una perspectiva necesariamente literal, sino alegórica. Entonces ustedes verán que Quito y Tumbes, en el actual Perú, eso es Quitumbe. Y Otoya, dice el mito, que se va al norte, a Manabí, se encuentra con unos gigantes y ahí nomás, pare de contar con Otoya. Quitumbe, en cambio, funda Quito y Tumbes. Y tiene una mujer que se llama Gira. Y los dos tienen un hijo llamado Guayanay, que significa golondrina. Ojo que las golondrinas son migratorias y están muy cerca de la zona de Manabí. Y muchas golondrinas y muchas aves vienen siguiendo un eje que es el eje Caracas-Guayaquil, que es a su vez una falla geológica muy fuerte que se llama la falla Caracas-Guayaquil. Entonces se dan cuenta que el mito va teniendo ciertas explicaciones mucho más fuertes que lo que puede ser una cuestión fantástica. El mito, cuando se habla de mito, muchos han pensado que es una fábula, que es una alegoría sin mucha profundidad en su interior, pero sabemos que los mitos en el siglo XX han sido estudiados por algunos semiólogos, antropólogos. Hablemos por ejemplo de Levi Strauss. En El pensamiento salvaje él va delineando, Levi Strauss, este francés que vivió 100 años, ¿no?, y pudo contarlo a través de toda su obra. En El pensamiento salvaje llega a plantear que en realidad el pensamiento salvaje no tiene nada de salvaje, sino que justamente el mundo occidental, él era un francés, él era un belga, en realidad era de la zona de Bélgica, la parte francesa, y bueno, fue adoptado como muchos otros belgas por la Academia Francesa. Entonces este personaje, Levi Strauss, llega a decir que el mundo occidental judeocristiano, ese es un mundo simple, y que el mundo llamado salvaje, ese es un mundo complejo. En 100 años de su vida tuvo que voltear toda su capacidad intelectual y llegar a decir eso. Y estudió los mitos y empezó a ver que eran alegorías. Otro de la escuela francesa estructuralista, Roland Barthes, también estudia el metarrelato de los mitos, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, un rumano. Estos nombres son fundamentales para ustedes, compañeros, compañeras y interesados en estos temas, porque el mito ha sido estudiado con seriedad en el siglo XX desde la visión semiológica y desde la hermenéutica. Entonces uno que es fundamental al final es Mircea Eliade, que es un rumano que se integra también a la escuela francesa, y Mircea Eliade define un inmenso libro que se llama Tratado de Historia de las Religiones, y ahí explica las tipologías de mitos. Entonces hay mitologías vinculadas al origen, son de Génesis; mitologías vinculadas al fin del mundo, son de Apocalipsis, para comparar con la cuestión judeocristiana, porque más allá de su visión religiosa, pues para mí el Antiguo Testamento es la gran mitología y el Nuevo Testamento es la leyenda cristiana. Entonces hay mitos vinculados a héroes de luz, por ejemplo un Cristo, un Buda, un Quetzalcóatl, según cada uno. Para nosotros sería Viracocha, sobre todo para los australes. Hay mitos vinculados a trayectorias, a viajes. Ulises, por ejemplo, sería un mito de trayectoria.
Hay mitos de héroes guerreros. Quitumbe también sería un viajero de trayectorias, ¿no? Hay mitos vinculados, por ejemplo, a cuestiones que son escatológicas, es decir, el fin del mundo, ya se va a acabar el mundo, cada cierto tiempo se plantea esa destrucción del planeta, del mundo, y muchas veces está utilizado por los sectores de poder para generar miedo. Entonces, Mircea Eliade trabaja una serie de tipologías en este tratado de historia de las religiones, y es el que más sistemáticamente ha definido los mitos. Y los mitos no son un sinónimo de fábula, de alegoría fantástica, para quitarle sino que mito tiene que ver con mite en alemán, mitad, Mitte, en francés es moitié, mitad, en castellano contemporáneo obviamente mitad, ¿no es cierto?, en inglés middle, mitte, Midgard, por ejemplo, la Tierra Media, que está vinculada al Señor de los Anillos. Ustedes han visto esa obra o han visto esa película. Los mitos salen de las tierras medias. El mito de Viracocha, creo que pusiste en la primera parte. Si queremos ver, por ejemplo, el mito de Viracocha, que es un mito de los andinos, nos habla de ciertas trayectorias, de ciertos caminos que van haciendo los andinos, y ha sido estudiado por varios personajes. En el caso del mito de Quitumbe, antes de olvidarme qué pasa con Quitumbe cuando él funda Quito y Tumbes, va dejando a Yira abandonado de algún modo en Sumpa y deja a Guayanay, que es golondrina. Él baja de Quito, baja seguramente hacia el Perú, pero por el camino que ahora conocemos, Riobamba, Cuenca, que en realidad su nombre es Tomebamba, y tiene un hijo llamado Tome o Tumi, que es muy vinculado a la cuestión de la cultura muchica. Y desaparece Quitumbe luego de fundar Quito y Tumbes, y luego él establece una forma de, digamos, un linaje. Ese linaje, por ejemplo, queda con Tome, en Tomebamba. Pero Guayanay, que es el hijo de Quitumbe, que es la golondrina, va hacia la zona de Lima y funda Pachacamac, que es un gran complejo ceremonial cerca de Lima, y luego sube y hacia el lago Titicaca va a fundar lo que llaman digamos, va a tener un hijo Guayanay que se llama Atau, pero en la zona del lago Titicaca existe realmente entre el Cusco y el lago Titicaca un poblado llamado Atau, ¿no? Y en el mito dice que Atau tiene dos hijos que son Manco Cápac y Mama Olla. ¿Qué les dice eso? Que el mito de Viracocha, el mito que Viracocha ordenó a dos hijos que salieran del lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Olla, y que fueran hacia Cusco y pusieran ahí una vara y con esa vara fundaran la ciudad ombligo del mundo. En el caso de los peruanos no han aceptado que el origen de ellos pudiera ser Quitumbe, porque en el mito de Quitumbe dice que todo llega hasta Atau, y Atau tiene a Manco Cápac y a Mama Olla como hijos. Eso han señalado los peruanos que es un mito quiteñista y que no vale la pena. Además, señalan que ese personaje llamado Catari no existió nunca y era aparentemente un indígena de la zona del lago Titicaca. Catari significa diagonal sagrada, Catari, ¿no? Entonces, eso es importantísimo entender. Yo les doy algunas pautas del mito, entonces voy a empezar a entender algunas cosas para que en la mañana hablamos de arqueoastronomía y ahora vamos a hablar un poquito de geobiología. Entonces veamos el PowerPoint que dice CERN, que dice geobiología. Quiere decir, sí, ese está sincronizado, puede seguir saliendo. Nosotros empezamos del punto de vista occidental, judeocristiano, siempre es un punto de vista antropocentrista, empieza desde el ser humano. Nosotros tenemos que empezar siempre desde la parte cósmica, desde el cosmos, ¿no? Entonces, nosotros estamos girando, la llamada Gea o Gaia o Alpa Mama, está girando en el cosmos, y las primeras ciencias duras y conocimientos duros son la cosmogonía y la cosmología, que va a tener repercusiones sobre la cosmovisión de los pueblos. La cosmogonía y la cosmología, sobre todo cuando se hacen calendarios para tener agricultura, va a definir
la posibilidad de construir mitologías. Y las mitologías, que son alegorías de las cosmogonías, van a terminar siendo religión. Entonces, sin que me meta yo con ninguna religión de ustedes, hay que pensar que la religión es una mitología que debe ser descifrada, y para descifrar textos sagrados hay que trabajar con la hermenéutica. Entonces, la semiótica estudia los símbolos, los signos, las señales, los iconos, todo lo que significa la simbólica. La hermenéutica estudia los textos sagrados, básicamente los mitos, ya no desde una perspectiva vulgar, y obviamente puede estudiar la Biblia o el Bhagavad Gita o el Popol Vuh o cualquier libro sagrado, entendiendo que son correlatos de la humanidad, que hablan de su fin de mundo, de su inicio, de las catástrofes, etc. Entonces la geobiología sería una disciplina contemporánea. Regresemos al inicio para empezar un poco con un cierto orden. Empezamos con el cosmos, y del cosmos vamos bajando a la Tierra, que es nuestra nave en la que nosotros viajamos. Y hay tres niveles interesantes en la cosmología: lo constelar, lo solar, que ahora le explicó muy bien Sebastián Salvador, y lo lunar, que es todavía muy amplio por estudiar. Lo que más se ha estudiado es lo solar. Por ejemplo, los movimientos solares que implican solsticios y equinoccios, que seguramente son esta relación entre el Sol y la Tierra. Se saltó, no sé por qué. ¿Se saltó? ¿Se pasó? Estábamos viendo ahí una imagen anterior. No sé por qué se saltó. Bueno, se metió esa imagen, pero si nosotros vemos la relación entre la Tierra y el Sol, veremos que hay dos solsticios, dos equinoccios como grandes hitos para comprender esta cosmología solar. Pero cuando vemos a la Tierra de por sí nada más, como ella misma, vamos a darnos cuenta que la Tierra tiene vida. Entonces, geobiología significa biología de la Tierra, porque la visión, digamos, latina se llamaría Gaia, y la visión griega se llamaría Gea. Ahí puedes detenerte, le regresas y se detiene. Si le regresas, se detiene. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos a la Tierra tiene vida, y la Tierra tiene unas líneas que los pueblos han llamado indistintamente líneas ley. Por ejemplo, ustedes van a encontrar, regresar, ¿no? Ahí te puedes quedar. Han llamado a estas líneas ley, malla electromagnética de la Tierra, y también la han llamado líneas Harman y líneas Curry, por los pseudo descubridores recientes de estas líneas, porque sabiendo que la Tierra es una esfera en movimiento, tiene una malla que la recubre para poder ser esfera. Si alguien trabaja en 3D o alguna vez ha hecho un año viejo y la cabeza del año viejo, se darán cuenta que es necesario hacer, para que salga bien, una mallita esférica, y sobre esa poder trabajar. No se diga en 3D, hay que hacer todo, restituirlo en cilindros, en cubos, pero también en esferas. Entonces la Tierra tiene una malla que la recubre, y cuando nosotros, por ejemplo, vemos qué tipos de líneas recorren la Tierra en esa malla electromagnética, que no la sentimos o hemos perdido la sensación de esto ahora, es porque nosotros hemos perdido el contacto con la naturaleza, pero no necesariamente los animales o los pájaros que recorren estas líneas y estos ejes. Por eso en el mito de Titumbe, Guayanay es una golondrina, y las golondrinas y muchas aves migratorias recorren este tipo de ejes. Hay un tipo de líneas, por ejemplo, serpentinas, y ustedes ven los puntitos rojos, según Robert Bauval y Hancock, que han sido vistos muchas veces como escritores de ciencia ficción, se darán cuenta que son los santuarios que tiene la humanidad. Miren, ahí en América del Sur está Machu Picchu en rojo, pero hay muchos en el África, los de Egipto, los del Asia, y tiene una lógica serpentina. Pero esas lógicas también son muy complejas, muy dispares, ¿no? A veces, pero tienen lógica. El hecho de ser muy complejas no quiere decir que tengan una lógica. ¿Podemos seguir la siguiente? Entonces miren ahí, por ejemplo, ahí tienes que pararle, le regresas y le paras. Miren arriba, por ejemplo, algunas pirámides mayas o sitios sagrados en la
zona de Norteamérica, le regresas y se para. O abajo en Centroamérica, o ya en América del Sur, o Ingapirca, ven ahí Ingapirca, están siguiendo la lógica de una serpiente. Son serpentinas, son grandes elipsoides, ¿no? No se diga aquí, más complejas, donde podríamos relacionar, o en todo caso, correlacionar lugares sagrados o santuarios de la humanidad, santuarios que pueden tener pirámides, templos, iglesias, y que pueden incluso ser rutas. Siguiente. Estas líneas, por ejemplo, en estos mapas de la izquierda, ya habían sido hechos en las primeras rutas de navegación, y los navegantes ya habían ido definiendo estas líneas. Actualmente las formas octogonales, les decía, aparecen incluso en lo que se llama geobiología en internet. Las formas octogonales son las líneas Harman y las líneas diamantinas son Curry. Estas son otras formas de líneas mucho más racionales que las elipsoides, pero también existen sobre la Tierra. Y es ahí donde en esos puntos se han ubicado los santuarios, los templos de la humanidad, las arqueologías que ustedes deben conocer, estudiar y valorar bajo una visión diferente. Porque estamos hablando de un estado de la ciencia súper nuevo, contemporáneo. Así como en la mañana les hablaban de arqueoastronomía, la geobiología es nueva. Y no es nueva en la medida en que los pueblos lo han conocido. Es nueva como denominación y conciencia una vez que nos hemos liberado de prejuicios vinculados a las mitologías, a las religiones, que las pensábamos cuestiones más bien de superstición y que en realidad corresponden a relatos de lo que constituye una disciplina de comprender la vida de la Tierra, la geobiología. Puedes pasar. Nuestros mapas son irreales. Por ejemplo, el planisferio no es más que una representación como en 2D y plana de algo que es totalmente una esfera y que incluso, por ejemplo, aquí ven en este mapa real Europa, es chiquitito, pero ha sido construido como más grande porque eso se llama eurocentrismo. A nosotros nos han ido dominando a partir de una serie de imposturas. Impostura significa de impostores. Las imposturas nos han hecho creer que Europa es grande, pero es pequeñita. Nos han hecho creer que, por ejemplo, América es relativamente reciente, el nuevo continente, pero es quizás de los más antiguos, con las culturas más antiguas. Entonces, esas imposturas, como las que hablaba ahora incluso Sebastián Salvador, de definir qué es el norte, qué es el sur, el este o el oeste, son imposturas de lo que llamaríamos el colonialismo y el neocolonialismo, del cual debemos irnos desprendiendo bajo nuevas epistemologías, bajo nuevos epistemes, bajo nuevas semillas de conocimiento que deben surgir de nosotros mismos y no de lo que nos han impuesto. Sí. Los mapas en realidad nos reflejan en relieve. Nosotros somos de algún modo un corazón, estamos en la latitud cero y somos hasta la forma del Ecuador actual como ha quedado una especie de corazón palpitante. Quito, para algunas lenguas también se dice que tiene que ver con el corazón, con el Shungo. Incluso el centro de Quito que tiene este panecillo, porque las formas de poner nombres a las montañas, a los domos volcánicos, porque ese es un domo volcánico, el panecillo, el nombre es Shungo Loma, la loma del corazón. Y la forma del Ecuador ahora es un corazón, y en realidad estar en la latitud cero es estar en el corazón. Y nosotros tenemos un corazón grande, y unos pulmones grandes, y relativamente somos más pequeños porque los nórdicos tienen que ser más altos, están con menos presión y no están en una zona como nosotros ahorita estamos en 2.800 metros. Entonces nuestro corazón palpita mucho más y en realidad una de las maneras de hablar ahora de qué somos los andinos, equinocciales, ecuatoriales, somos personas que corazonamos, pensamos con el corazón y sentimos con la cabeza, o al menos a eso deberíamos llegar. ¿Sí? Las formas republicanas, ahora están discutiendo en Quito qué mismo le ponemos, o ciudad española en el Ande, porque un curita llamado Bernardino Echeverría hizo el himno poniendo eso, y que nos fundaron, en general nos fundieron, ¿no es cierto? Nos fundieron el 6 de diciembre de 1534, y les digo la verdad, la plena, aunque ustedes no tengan mucho conocimiento de eso, pero entérense,
Es una lucha entre los masones republicanistas que quieren que pongan que los grandes patriotas nos dieron la libertad, cosa que no es tan cierto tampoco. El 10 de agosto de 1809, el 24 de mayo de 1822 son masones, y estos masones se pelean con los otros que tienen que ver con una secta que se llama el Opus Dei. El Opus Dei está vinculado a la Iglesia, al Vaticano. Ahora no tanto, porque el nuevo Papa ya no es de esa línea, sino jesuita, y los jesuitas también son masones. Entonces la lucha entre masones y Opus Dei ahora se hace patética, cómica, ridícula, queriendo cambiar, adaptar el himno de Quito. Pero en realidad nosotros somos una entidad mucho más antigua, y cuando se establecen estas divisiones, son divisiones simplemente muy recientes, bicentenaristas, republicanistas, criollas, yo creo que hasta peores que los mismos españoles cuando llegaron y destruyeron una cantidad de cosas, y que al fin y al cabo somos resultado de toda esa simbiosis sangrienta. Peores fueron los criollos, con sus haciendas y su esclavismo. Incluso hasta fines del siglo XIX habían esclavos aquí en Ecuador, y no se diga en algunas otras repúblicas. Algunos en Argentina, por ejemplo, Sarmiento, que era un civilizador, metía